que bueno, gente que quiere votar, para que voten por él. ¿Los qué? Votos de gente fallecida. Ah, sí. Bueno, en primer lugar, decirles que pues yo me siento muy satisfecho del debate de ayer. Con ese formato tampoco se podía hacer más. Lo que hemos logrado es salirnos de la emboscada que habían planeado, que programaron los 4 candidatos a la gubernatura que ayer dirigieron sus baterías conmigo. Me siento muy satisfecho porque hemos podido plantear en ese formato nuestras ideas y las respuestas que yo consideré que eran más importantes de realizar. Conozco el boletín del gobierno de Chihuahua, un boletín realmente engañoso. Esperábamos que Duarte negara a su hermano, pensábamos que lo iba a hacer, pensábamos que le iba a pegar el complejo de Caín, pensábamos que iba a matar a Abel para negar los hechos, pero está absolutamente probado. Ya tienen todos ustedes los documentos que acreditan pues que el verdadero narcotraficante es el hermano del gobernador del estado. Está ahí en un expediente que incluso es público, que se puede consultar mediante una liga en lo que es información disponible para todos en el portal de información de la Corte del Condado Local del Paso, Texas. Y ahí está el acta de nacimiento, incluso dentro del mismo expediente pues está acreditado. Ya sabíamos que iban a volver a sacar el Candy Duarte o sus paleros, como ayer cumplieron ese papel, tanto Beltrán del Río como Pérez Cuellar, a quien corrió la mayor parte del trabajo sucio en el debate. Si bien Serrano es el Candy Duarte, Cruz es el Chiqui Duarte y cumple bien ese papel. Para eso le pagan. Nosotros teníamos información de este caso desde hace tiempo y no por eso habíamos acusado a Duarte de narcotráfico. Lo que queremos dejar absolutamente resaltado es el manejo en un caso y en otro, que ustedes mismos podrán ver hoy en el conjunto de los medios de comunicación. Pues prácticamente no se habla del hermano narcotraficante del gobernador del estado. Ese sí es narcotraficante además, porque en el expediente están todos los detalles de los investigadores que lo aprendieron y la forma en que lo aprendieron y lo persiguieron, incluso la casa en la que guardaban la droga para comercializarla en El Paso, Texas. Están ahí pues los documentos, son absolutamente imbatibles. Claro que la primera declaración que ustedes deben de recoger es la de Dowell, que es muy interesante la de Dowell, donde dice: el gobernador no tiene ningún hermano que se llame Manuel. Claro que era muy duro mantener esa mentira, porque aunque fueron a borrar las actas de nacimiento y los registros de Manuel Duarte Jaques en el registro civil del estado de Chihuahua y alteraron los volúmenes, sabemos el número de volumen y de dónde sacaron las actas, nosotros por supuesto que teníamos el acta de nacimiento y la propia acta de nacimiento del expediente que se consigna en la Corte del Paso. Está absolutamente probado. Pues el que miente es Duarte. Ahora, yo nunca dejo de pensar
en este mitómano extraordinario que es César Duarte. ¿Cómo hizo con el tema de mis hermanos todo un motivo de guerra sucia, cuando el que estaba realmente comprometido era el hermano de él? Ahora, de lo que siempre hemos acusado a Duarte, pues es de ratero, de ladrón, de enriquecimiento ilícito, y a Serrano de su cómplice. Entonces, claro que tenemos todas las pruebas y ahí están los documentos. Ya circulan en las redes además. Y anuncian